Muy bien, ya nada más esperamos un momento, Ruth. Es que tardó un poquito en guardar acá la clase para que yo se las pueda subir ahí a la plataforma y que quede como evidencia. Entonces, ahora sí que nada más un poquito de paciencia mientras también vamos resolviendo lo que tenemos ahí de la plataforma de la escuela y que bueno, pues podamos ir funcionando lo más normal que se pueda. Sí, profe, no se preocupe. ¿Sale? Entonces, por eso incluso ves que les pregunté que digo, bueno, pues a lo mejor soy el único, o no sé si todos tengan el mismo problema, pero ya me confirmaron que sí Sí, hay está varios. cañón. Todas las plataformas yo creo que se están saturando o algo así. Sí, yo creo que sí, porque bueno, sí es un factor determinante en primera instancia, porque bueno, pues la cantidad de personas que se conectan, ¿no? Tanto estudiantes como nosotros como profesores, que en este caso, bueno, pues somos los que estamos trabajando, ¿no? Bueno, ya se volvió a conectar aquí Viviana. Liz también ya está. Bueno, ya poco a poco se van conectando. ¿Sale? Ya también. Ahí estamos. Bueno, Ruth ahí se volvió a conectar. Muy bien. Entonces, ya nada más esperamos ahí. ¿Quién más faltaba? Daniel, David, Alfonso, de los que ahorita estaban. Bueno, les voy compartiendo pantalla de una vez para que vayamos avanzando. Estábamos comentando acerca de esta cuestión del sistema con la imagen, si es que ya la ven, que es la que vamos a compartir nuevamente, sobre lo que es un sistema y subsistemas, y estábamos retomando lo que dejamos hace ratito. Entonces, si el sistema nervioso central, nosotros como personas somos un sistema, tenemos varios subsistemas. Aquí podemos tener el sistema nervioso central. Lo voy a volver a perdón, me salí. Voy a volver a compartir. Ahí está. Entonces, eh, si este es el sistema nervioso central, bueno, pues aquí se va a determinar parte de lo que en este caso tenemos en turno, ¿no? Y que también, bueno, permita, si este es el cerebro, que ese es el sistema nervioso central, y este sería el sistema nervioso periférico, cada subsistema está constituido por elementos, ¿sale? Elementos que lo integran, como aquí lo estamos anotando. A lo mejor acá tenemos el sistema óseo, el sistema sanguíneo, el sistema gástrico, etcétera. Entonces, cada uno de los subsistemas funcionan para que todo el sistema funcione, en el caso del sistema biológico. Y que, bueno, pues esto permita que funcione de manera, digamos, integral. De aquí ya se viene determinando parte del proceso de que cada subsistema tiene un conjunto de elementos que lo van a hacer que funcionen, pero que estos subsistemas funcionan de manera general con todo el proceso. Si lo vemos desde el punto de vista laboral, como acá en este caso se representa, bueno, pues cada departamento es un subsistema y cada uno de ellos hace una función específica para que entonces toda la organización esté, en este caso, funcionando de manera total y que en cada subsistema, bueno, pues existan elementos o personas que estén laborando dentro de este aspecto. ¿Sale? ¿Aquí alguna pregunta sobre esto? No, profe. Ninguna. Ahí la llevamos. Bueno, entonces, fíjense cómo esta parte, bueno, ahorita les voy a mostrar en la siguiente diapositiva. Nomás permítame acá borrar. El, cómo se va, en este caso, dando en las empresas, porque eso es lo que, en este caso, en la materia tenemos,
que se vincula como entonces cada una de estas personas que integran una organización, bueno, pues cada uno tiene una función, pero que todos forman parte de un sistema general. En la psicología laboral, o también llamada psicología de las organizaciones, está vinculada a lo que sus compañeros hace rato nos han ido, bueno, siguen compartiendo con parte de las preguntas que vamos haciendo, de todo el proceso, que es decir, qué es lo que realizaban entre lo que era entrenamiento y adiestramiento. La otra pregunta, o de la conceptualización, era, ¿qué es la calidad? Si supongamos lo vamos a contextualizar en un ambiente de trabajo, ¿qué es la calidad? Brindar un ambiente de trabajo en el cual todos se sientan cómodos, ¿no? Ajá, pero por ejemplo, si tú, por ejemplo, suponte que te va a contratar una empresa donde a lo mejor tú vas a manejar gente, ¿no? Suponte que a lo mejor, no sé, al manejar a la gente, tú vas a supervisar las actividades que se están gestionando. ¿En dónde ubicarías tú ese concepto de calidad? ¿En los demás? ¿En ti? ¿En la organización? ¿O solamente a lo mejor la calidad se aplica a un solo aspecto o la calidad se aplica a todo lo que mencioné? Pues yo creo que en todos para que pueda funcionar la empresa. Ok. ¿Alguien más que dé su punto de vista? ¿Se escuchan versiones? ¿Quién dice yo? Vamos a contextualizarlo acá ahorita. En esas actividades que estamos realizando de manera académica en su formación como futuros psicólogos, en las clases, las sesiones y todo lo que están haciendo, ¿en dónde aplicaríamos la calidad? ¿Puede repetir la pregunta? Ajá, en esas actividades que estamos realizando, tanto ustedes como nosotros como docentes, para que ustedes tengan una formación en donde aplicaríamos la calidad. Podría ser en la forma de enseñar de los profesores y cuánta atención le ponemos. Podría ser, pero me parece que es más en la cuestión, digamos, si el docente preparó su actividad. Por ejemplo, en el caso de la actividad del docente, tiene que calendarizar, tiene que gestionar actividades, tiene que, por ejemplo, programar la sesión acá en virtual, ¿no? Supongamos, le está fallando una, bueno, pues busca otra alternativa, una o dos por lo menos. Otra, a lo mejor ya subió actividades en la plataforma, ¿no? Entonces, aquí incluso cabe mencionar dos conceptos más, eficiencia y eficacia. Hasta ahorita he ido mencionando conceptos que se relacionan con esta parte de lo que es lo laboral. Entonces, ¿qué pasa con la calidad? La calidad es un proceso mediante el cual la persona que ya en este caso está realizando su trabajo, está gestionando desde el momento que inicia hasta el último momento que termina. Hay trabajos donde, por ejemplo, son jornadas de 8 horas. A lo mejor empresas donde, bueno, pues tienen esa modalidad. Otros, por ejemplo, en el caso de centros comerciales, hay horario comercial, entran a las 10, a lo mejor salen a las 2, regresan a las 4, se van a las 8.
¿no? O hay a lo mejor donde en la empresa entras a las 10, pero pues sales hasta las 8 o 9 de la noche y nada más te dan chance de comer ahí media hora o una hora porque hay que seguir trabajando. Entonces, en el proceso de la calidad va a determinar el ejercicio que cada uno de los integrantes está realizando dentro de la empresa, dentro del puesto, dentro de la jornada laboral. Esto implica que entonces, bueno, pues el proceso va indicando que cada uno de los elementos o los trabajadores que están dentro de un departamento esté dando su mejor esfuerzo y que sea de calidad, es decir, que tenga un rendimiento en el aspecto laboral. Si alguien lo contratan, por ejemplo, dentro de en un giro comercial, retomando esta parte, y está en el puesto de cajero o cajera, pues tiene que estar cobrando, tiene que saber manejar la computadora, tiene que saber cómo funciona ahí la máquina, tiene que, por ejemplo, si le van a pagar en efectivo o le van a pagar a lo mejor con tarjeta de crédito. Y tiene que saber, la persona tiene que saber realizar su actividad, ¿sí? Imagínense que están las filas, que por ejemplo tú vas a Walmart o vas a Soriana, Chedraui, y ahorita con esto de la pandemia, pues tienen que ir pasando poco a poco. Pero llega un momento que sí se juntan las personas y bueno, pues la persona que está cobrando está realizando la actividad y bueno, pues uno tras otro. Y no tiene que haber margen de error. Si comete un error, bueno, pues en este caso tiene una sanción. Y esto implica parte del proceso que va perfeccionando entre lo que va en el proceso de entrenamiento y en el proceso de adiestramiento. Cuando le dicen, tú cometiste ese error porque a lo mejor en el momento de cobrar metiste una mal tecla y ¡pum! Bueno, pues la diferencia la va a pagar la persona que está realizando esto, porque me parece que es una de las políticas. Entonces, este es un claro ejemplo de ese proceso. Entonces, esa calidad va a determinar que la persona esté haciendo un buen desempeño dentro del puesto. Por eso cada uno de los elementos que tenemos acá, como puse en la imagen, todos aportan algo. Este tiene su computadora, ahí les tiene que dar un mensaje. Cada uno tiene una función diferente. Y esto implica que entonces alguien los debe de dirigir. Observen bien la imagen acá. Si la persona tiene las manos en la cabeza, ¿qué les da a entender? Junto con los demás que están acá. Que están haciendo las cosas mal o algo así. Podría ser. ¿Qué otra cosa les está perciben de la imagen? Que tiene mucha presión por parte de sus superiores o compañeros de trabajo. Ajá, también. Muy bien. ¿Qué otra percepción tienen? ¿Quién dice yo? Quizá que está como muy atareado. Posiblemente. Posiblemente. A lo mejor todos tienen su propia dinámica, ¿no? También, si observan la imagen, no sé si perciban que deben de ponerse de acuerdo para organizarse. Si no hay un acuerdo entre todos, bueno, pues acá a lo mejor si él dirige, pues a lo mejor existe la incertidumbre o cómo se va a poner de acuerdo para poder gestionar que todos trabajen con calidad, de acuerdo con cada una de las cosas que ahí se representan en la imagen. Y esto permite que entonces hay 4 conceptos básicos que las empresas manejan. Organización. No, perdón, primero tiene que haber planeación, luego organización, control y dirección. Entonces, en esta cuestión, estos conceptos son de un autor que se llama Elton Mayo. Elton Mayo que vivió en el siglo XX, por ahí antes de la mitad del siglo, donde propuso estos conceptos para que las empresas empezaran a
gestionar una buena administración. Y esto implica que entonces en cualquier tipo de empresa tiene que haber una planeación. ¿Para qué? Para que se proyecte. Incluso no sé si se han dado cuenta, pero todas las empresas de cualquier giro, todas tienen lo que se llama una filosofía, tienen una misión, tienen una visión. Y esto, bueno, implica parte de su proceso. Entonces, estos conceptos hacen que todo este conjunto de personas que tenemos acá, bueno, pues ellos puedan tener principalmente formar parte de un sistema. Y ese sistema tiene que ser, en otras palabras, funcional. Es decir, que todos los integrantes aporten algo dentro de una organización. Por eso es que el sistema, cada uno se convierte en un subsistema. Esto implica que, por ejemplo, leía yo un artículo en medicina que en el futuro, y yo creo que no es tan futuro, porque pues ya es próximo, que va a haber, bueno, las consultas ya no va a ser necesario que las personas o nosotros vayamos con un médico de manera personal o presencial, sino mediante el uso del teléfono, mediante la tecnología, ya va a haber muchos adelantos donde cada persona se les pueda diagnosticar de manera puntual y de manera más personalizada. ¿Sí? Y esto implica que, por ejemplo, te puedes utilizar unos ojos de contacto donde tiene un chip y donde está midiendo tu nivel. Por ejemplo, si padeces diabetes o en este caso eres candidato a desarrollar esa enfermedad, vaya haciendo las mediciones de tus niveles de glucosa. Refrigeradores inteligentes donde te recomiende qué comer si padeces alguna enfermedad. Un teléfono de última generación donde también te puede medir la presión arterial. Vaya, cosas de esas en un futuro va a ser realidad. Y entonces, con los datos que están registrando en cuanto a las mediciones, simplemente el software que tenga o la aplicación del teléfono le va a estar dando información rápida en tiempo real al médico en otro lado en otra parte. Y ya no va a ser necesario que exista ese contacto, esa interacción social. Y a partir de ahí te pueden estar recetando o te pueden estar mandando digamos, el tratamiento médico. Entonces, esta parte hace que, por ejemplo, tanto la persona que está capacitada para realizar su actividad laboral conozca todo esto. De ahí se determina que también dentro de todo esto, en la imagen que tienen, hay dos conceptos. Lo que mencioné hace ratito tiene que ver con eficiencia y la otra, lo que es eficacia. ¿Qué diferencia hay entre estos dos conceptos? Me parece que la eficacia es la capacidad para realizar una tarea o una acción, Ajá. y La la eficiencia. eficiencia es realizarla con la menor cantidad de esfuerzo o en menor tiempo. Ok, muy bien. ¿Quién más aparte de Alfonso? Diferencia entre eficiencia y eficacia. A ver, de los que David y Daniel, ¿qué diferencia hay ustedes que ya tienen esa experiencia laboral? No sé, Bueno, no los explicaron en el trabajo. ¿no? ¿Alguien más de los demás? Ruth, Viviana. Viviana, que no has participado. Sí, profe, sí estaba hablando. Bueno, Bueno,
Ajá. Bueno, yo lo que investigué, estoy Ujú, investigando, la eficacia consiste en alcanzar las metas ujú. establecidas de una empresa. Sí. Ajá. Y la eficacia, ajá, se refiere a lograr las metas con la menor cantidad de recursos. Ujú, muy bien. ¿Alguien más? Oye, de veras, no se ha conectado Belén, ¿verdad? Hasta ahorita que me vengo acordando. No, Ok, muy bien. ¿Alguien más que tenga otro punto de vista? Bueno, que argumente para complementar la diferencia entre eficiencia y eficacia. Opinen porque se siente bien gacho, como cuando sube el payasito al camión y no le hacen caso. Pues yo concuerdo un poco más con Viviana. Ujú. Ok, miren, acá en la cuestión de laboral, la eficiencia tiene que ver con el conocimiento del puesto, ¿sí? Mientras que la eficacia tiene que ver con lo que decía Alfonso, es cuando realizan la actividad en el tiempo que ellos utilizan o se ejecutan ciertas estrategias para poder hacer más eficaz, es decir, en menor corto de tiempo y que alcancen a hacer otras actividades más. Por eso el otro concepto de calidad se tiene que ser congruente con estos dos. Ejemplo, en el caso de su compañero David, debería de conocer qué es lo que tienes que hacer ahí, David, en tu puesto, de tu conocimiento. ¿Perdón? ¿Qué conocimientos deberías de tener o qué deberías de saber de tu puesto cuando estuviste trabajando en esa empresa de telefonista o en el área de teléfono o telefonía? Ah, creo que debía conocer el software Ajá. que utilizábamos. Igual el equipo físico Ujú. y lo demás sería pues solamente cómo hablar con la persona, cómo dirigirse al cliente y cómo convencerle. Ujú. Creo. Le tienes que ofrecer un producto, ¿no? Sí. Entonces, si tú no supieras hacer esto, bueno, de esto, eso lo deberías de conocer. Si no conoces esta parte del puesto, entonces ahí sí como que, entonces ya vas, te sientas, pero ajá, y luego, ¿qué tengo que hacer? Entonces, lo primero que sí es saber cuáles son las funciones que yo tengo que desempeñar en el puesto. Si en el caso de la cajera, pues debe de saber manejar la máquina, manejar efectivo, manejar, por ejemplo, si son tarjetas que tiene que hacer, ahí se dan cuenta cuando vamos ahí a los centros comerciales, pues ahí tienen los aparatos, ¿no? Con tanta tecnología y ya con eso rápido la gente paga o compra y bueno, pues la persona que está ahí también tiene que conocer su puesto en ese aspecto, ¿no? Y que, bueno, pues no cometa errores para el momento del cobro y pues, la entrega de cuentas. Ahora, en el caso de Daniel, si la eficacia es el tiempo que tú realizas la actividad, ¿qué hacías tú? Tú ya conocías qué es lo que tenías que hacer en el puesto, pero ¿qué actividades realizabas? Pues es que en sí solamente era atender al cliente y pues ahora sí que despacharle el combustible que él quería. No lo podíamos hacer tan rápido porque pues dependiendo de la carga de combustible era el tiempo que se requería por la máquina. Así es, y aparte de eso, por ejemplo, también en el momento que te pagaba, ¿no? Sí, ¿Cómo iba a ser la transacción? pues ahí manejamos puro efectivo. Y si, por ejemplo, también llevaban tarjetas, bueno, pues entonces, pues tenías que ver que, digamos, ahí los capacitaban para que tú pudieras realizar esa transacción. Si es que hubiera, en este caso, hubieras tenido esa situación, porque a final de cuentas, bueno, pues tú también vas viendo y programar la máquina, que, bueno, pues si una de ellas, de alguna forma tienes que atender lo más rápido posible al cliente, y más, por ejemplo, cuando
se juntan la gente, ¿no? Y pudieran ser más funcionales. Incluso también va a depender de la misma organización cuántas bombas existen para pues, poder distribuir a todos los clientes y sea lo más rápido. Incluso, por ejemplo, yo me imagino que tú ya debías saber en qué horas eran pico. Sí, hasta de hecho, pues pues como bueno, el precio era constante, pues ya hasta, por ejemplo, si pedían 10 litros así de gasolina y era cierta cantidad, y te pagaban con un cierto billete, pues tú ya automáticamente ya sabías cuánto vas a dar de cambio. Exacto, ¿no? Entonces todo eso lo tenías que hacer en un tiempo determinado. Y que bueno, pues también no te fallaran las cuentas también, ¿no? Y era parte de tu actividad. Entonces, la eficacia tiene que ver con ese tiempo que tú tienes para poder realizar, digamos, el conocimiento de tu puesto y principalmente tu ejercicio. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Sí les queda claro esta parte? Porque bueno, pues de ahí ya para que le vayamos entrando un poquito más a esta parte del sistema que pues lo tengo que combinar porque si no, así como que el puro concepto y no lo relaciono con la cuestión de la psicología laboral, bueno, pues sería un poquito más complicado. ¿Sale? Vamos bien entonces, Sí, Sí, vamos. ¿sí? Bueno, les voy a pasar la siguiente diapositiva, donde, bueno, pues es la unidad 1 que habla sobre lo que es la teoría de los sistemas. Y en esa teoría viene la pregunta, ¿qué es un sistema? Aquí ustedes pueden observar que su finalidad es contribuir a que todas las personas que buscan empleo, trabajadores, trabajadoras y empleadores del país puedan acceder a información laboral que permita mejorar su toma de decisiones. Esta puede ser un aspecto de un sistema o una definición o algo que nos oriente. Otro aspecto es que un sistema es un conjunto de partes o en su caso de elementos que, bueno, pues están relacionados e interactúan para lograr un objetivo, una meta, un plan, etcétera. ¿Sí? Tal y como en los ejemplos bueno, las imágenes que utilicé para la presentación. Otro aspecto es que los sistemas reciben entradas, es decir, datos, energía o materia del ambiente y proveen, que esta sería la salida. Como ahí también dice, información, energía o materia. También los sistemas pueden ser abstractos, como ahí lo menciona, compuestos por conceptos, planes, hipótesis e ideas. ¿Sale? Entonces, este sistema, yo había dicho que tiene subsistemas, o como aquí, pueden haber muchas definiciones acerca de esta cuestión de los sistemas, y que implique principalmente que entonces dentro de una organización, un sistema organizacional necesariamente tiene que tener un organigrama. Ese organigrama va a representar los diferentes departamentos, cómo se integran una empresa. A partir de ahí, bueno, pues entonces existen personas que trabajan o laboran en cada uno de estos departamentos y que cada uno tiene una función. Hace rato había comentado que, supongamos, si está el departamento de publicidad, bueno, pues el departamento de publicidad tendrá que ver la forma de promocionar el producto. Ahorita, por ejemplo, si han visto que en los medios de comunicación, bueno, pues hay las noticias, ya en el estado de Oaxaca, bueno, pues se prohíbe la venta de comida chatarra a menores de edad. Y bueno, pues solamente hasta ahí es un ejemplo. Pero el propio, digamos, los que se encargan de esa publicidad, pues tiene que haber un trabajo eficiente y eficaz que está, a lo mejor que no es visible para nosotros, pero que ellos están de alguna forma gestionando toda esta labor para que, bueno, pues puedan proyectar el trabajo que están realizando. Esto implica que entonces el psicólogo dentro de una empresa tiene que ser eficiente, es decir, debe de conocer qué es lo que debe realizar dentro de una empresa. Si, por ejemplo,
va a realizar capacitación, bueno, pues se tiene que tener conocimientos en esa área como capacitador y también conocer cuál es, digamos, el proceso mediante el cual va a capacitar a las personas. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? La otra situación, si se va a convertir en una persona que va a hacer reclutamiento de personal, bueno, pues debe de conocer qué debe de hacer. En el reclutamiento y selección de personal, regularmente, pues las personas o los psicólogos realizan entrevistas. También, en este caso, va a depender de ese proceso que, en cierta manera, el psicólogo tiene que hacer una valoración acerca de cuáles son los candidatos o cuál es el candidato que pues reúne las mejores características o tiene el perfil. Supongamos que a lo mejor la empresa requiere de un gerente de departamento. Si es un departamento, por ejemplo, de contaduría. Y el psicólogo lo que hace es pues realizar una entrevista acerca, por ejemplo, del trabajador, datos personales, desde si es casado, es soltero, edad, si ha tenido empleos anteriores o qué experiencia tiene, qué experiencia laboral tiene, eh, el sueldo que aspira a ganar, todos esos datos dentro de la entrevista, el psicólogo laboral lo que va a hacer es corroborar toda esa información, que en ocasiones también dentro del proceso puede aplicar algunas pruebas psicológicas, por ejemplo, de inteligencia, de personalidad, u otras pruebas que sean necesarias, las va a aplicar. Imagínense ustedes como psicólogos que van a realizar todo esto y resulta que no tienen ese conocimiento completo. ¿Qué pasaría? ¿Cómo quedarían ustedes? Mal. Es correcto. Entonces, si ustedes van a realizar entrevistas, bueno, pues deben de conocer qué tipo de entrevista, ¿no? Ya llevaron una materia que les hable de esto, ¿no? Sí, Ok, ¿cuántos tipos de entrevistas hay? ¿O cuáles son las que les enseñaron? ¿Quién se acuerda? Les digo esto porque una parte del proceso de evaluación van a tener que hacer entrevistas. ¿Sí se acuerdan? Yo recuerdo dos, una Ajá, entrevista que era la entrevista estructurada y la no estructurada. ajá. Bueno, esas serían características. Incluso la entrevista puede ser dirigida o no dirigida. Puede ser formal o informal. ¿Sale? Que son características de la entrevista. Ahora, tipos de entrevista puede ser una entrevista clínica, una entrevista escolar, una entrevista laboral. ¿Sí? En todas se utiliza, por ejemplo, que puede haber, más bien, todas las entrevistas debe haber apertura, debe haber desarrollo, cima y cierre. ¿Es correcto? Entonces, de ahí parten que cada una de las entrevistas tienen una finalidad. Por ejemplo, la entrevista de tipo escolar, su objetivo es obtener datos acerca de la escuela, de un estudiante, si es un profesor, obtener información de su experiencia educativa, etc., etc. Si es una entrevista clínica, vamos a obtener información de los pacientes acerca de su vida, sus conflictos, tensiones, etc., etc. Pero si es una entrevista laboral, pues voy a obtener información de esa persona, dónde ha trabajado, si tiene experiencia, si por qué salió de esa organización, qué es lo que sabe hacer. Si es, por ejemplo, en el caso de un departamento donde queremos un contador, bueno, pues queremos que sea un contador honesto y que en este caso haga buenos balances financieros, que se comprometa con la empresa.
Y si a lo mejor tengo 10 candidatos y solamente existe un puesto para esa gerencia, pues el psicólogo laboral lo que tiene que hacer es, después de esas entrevistas y haber obtenido toda esa información, pensar y reflexionar quién es el candidato idóneo, quién es el que reúne el perfil. Pues debe tener 2 o 3 en mente, o de acuerdo a las características, si es que en este caso si aplica pruebas o si test psicológicos, para poder tener una percepción global de cada uno de los aspirantes. Si fuera, digamos, otro extremo, donde es una entrevista donde necesitamos un número determinado de obreros, por ejemplo, 100 obreros y nos vienen 500, pues vamos a tener que eliminar desde el principio y tienen que haber filtros. Se piden los requisitos y a lo mejor dentro de los requisitos ahí se elimina un porcentaje de los que en este caso son aspirantes. Otros llegan a la entrevista, otros van a las pruebas, a la aplicación de pruebas y van por etapas. Si al final no llegan, bueno, se van eliminando otros y nos quedamos en este caso con un determinado número. Supongamos que de 500 pasan 350 hasta el final y de esos 350 tenemos que valorar solamente 100. Entonces, esta parte es importante porque, bueno, si ustedes son eficientes en su puesto, si conocen qué actividades tienen que hacer dentro de ahí y aparte son eficaces, bueno, pues se complementa para el proceso del concepto de calidad. Y entonces esto también permite que el psicólogo laboral dentro de esa cuestión, pues debe de tener esos conocimientos que necesita para este proceso. Otro aspecto es que, digamos, puede crear cursos, ¿sí?, dentro de la empresa. Y al crear los cursos, bueno, pues a lo mejor se detecta que existe un problema en un departamento y el conflicto consiste en que a lo mejor no se llevan bien los trabajadores o algunos trabajadores. Bueno, pues para que pueda el psicólogo ayudarlos, organizacional, bueno, pues a lo mejor gestiona un curso de relaciones humanas para mejorar el ambiente de trabajo. Otra podría ser efectivamente esta cuestión estrés laboral, lo que hoy conocen como burnout. Entonces, si existe estrés, bueno, pues hay que detectar por qué. A lo mejor es el horario, a lo mejor también hay que ver las instalaciones, hay suficiente ventilación y suficiente iluminación, o los horarios, por ejemplo, si están bien distribuidos en cuanto al desayuno y a la comida, si es que el trabajador, si pongamos, entra a las 7 de la mañana y sale 3 de la tarde. Todos esos elementos son variables que el psicólogo tiene que estudiar, tiene que ver y al mismo tiempo corroborar la información con cada uno de los trabajadores y a partir de ahí a lo mejor puede generar encuestas de opinión. Y que al mismo tiempo, a lo mejor supónganse que hay 3 turnos en la empresa y hace la encuesta de opinión en el segundo, cuando a lo mejor en el primero es donde existe el conflicto. A lo mejor también la encuesta la aplica en el tercer turno para obtener información y se den una idea. Y entonces, ¿qué les funciona más al segundo y al tercer turno? Y entonces dar un curso de relaciones humanas donde puede proporcionar información de cómo mejorar su sistema de trabajo dentro de ese departamento. Por eso ese concepto de sistema o esta teoría de sistemas juega un papel importante porque, bueno, pues todos los elementos que conforman un sistema, de alguna forma, tiene un proceso. La definición, por lo menos, puede tener elementos tanto de esta primera definición como de la segunda o quizás de la tercera. O en su caso, podemos hacer una definición que se contextualice al área en el cual nosotros nos estamos desarrollando. ¿Sale? Hasta aquí alguna pregunta, porque bueno, pues ya menos se nos termina acá el tiempo en esta plataforma de Zoom. Nos queda un minuto, menos de un minuto. Ninguna, profe. ¿Los demás? No. Bueno, por ahí está la tarea. Ahorita que se termine la sesión y se guarde, en un ratito les subo los links y bueno, subo las clases ya grabadas, las 2 sesiones, ahí a la plataforma de la escuela, para que si la quieren consultar otra vez, pues ahí va a estar. Y por favor, por ahí está la tarea de que tienen que realizar un resumen y lo realizan en una hoja en Word y lo suben. ¿Sale? Por ahí también está una lectura, léanla por favor y ya en la siguiente sesión del día lunes
lo vamos a checar. ¿Sale? Resumen de lo que vimos hoy. Sí, de la clase. ¿Y esta diapositiva está en la plataforma? No, de todos modos yo también subo la presentación. Gracias. ¿Sale? Para que también la puedan revisar. ¿Alguna pregunta?